acusados de narcopolíticos o de corrupción en el gobierno de Morena y López Obrador. Les voy a nombrar los que están en la lista negra, muchos de ellos que hizo Estados Unidos, de más de 48 personas, de los cuales casi todos, por no decir todos, son de Morena. Les voy a mencionar quiénes son de la lista negra, quiénes están acusados de corrupción, quiénes están acusados de narcopolíticos. Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México. Claudia Sheinbaum, presidente de México. Andrés López Beltrán, hijo de Obrador. Los otros dos hijos de Obrador. Felipe Obrador, que recibía contratos millonarios del gobierno de Obrador para sus empresas relacionadas con petróleos. Pío López Obrador, hermano de Obrador, que desviaba fondos para la campaña de Obrador, de fondos públicos. Martín López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador, que desviaba fondos para apoyar las campañas de Obrador. Adán Augusto López, primo de López Obrador, lo que indica que es un nepotismo brutal, que su primo fuera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Actualmente, o hace poco, estuvo como jefe del Huachicol Fiscal y fue gobernador de Tabasco cuando puso a Hernández Bermúdez Requena, jefe de la policía y de seguridad, que era el jefe, no simplemente un funcionario público, el jefe de la banda del crimen organizado La Barredora. David Monreal Ávila, exgobernador de Zacatecas. Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, en la lista negra. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, en la lista negra. Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en la lista negra. Marina del Pilar Ávila, en la lista negra, gobernadora de Baja California. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, en la lista negra. Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, en la lista negra. María Elena Lezama Espinosa, acusada de corrupción, gobernadora de Quintana Roo. Laida Sansores, gobernadora de Campeche, en la lista negra. No en la lista negra, pero comprobada su corrupción brutalmente, Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, que extorsionaba cuando era presidenta municipal de Texcoco a los trabajadores de su gobierno para darle dinero a López Obrador, les quitaba el dinero a la mala. Después Obrador la puso como secretaria de Educación Pública y hizo unos robos espantosos, unos descarados desviaciones de fondos. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que nunca ganó la alcaldía de Iztapalapa, la ganó Juanito, y luego, como una vil ladrona, Obrador y Clara Brugada le dieron la alcaldía a Clara Brugada. Luego lo repitió su mismo acto y ahora es jefa de gobierno de la Ciudad de México en forma corruptísima. Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, acusado de corrupción comprobadísima. Corruptos y en la lista negra, o al menos investigados por Anabel Hernández, excelente periodista. Presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gataz. Presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar. Presidente municipal de San Luis Río Colorado, César Sandoval. Presidente municipal de Ciudad Madero, en la lista negra o corrupto, Erasmo González.
comprobado la corrupción de Rocío Nale, gobernadora de Veracruz. Samuel García, ese no es de Morena, es el único. Él es de Movimiento Ciudadano, también acusado de corrupción. Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, que pretende imponer una ley completamente dictatorial, luego la menciono. Un exgobernador de Puebla que fue de Morena, Barbosa, cuando en las elecciones en el 2018 ganó la gubernatura una mujer del PAN, poblana, murió en un accidente y se supone que si ganó el PAN la gubernatura con esta mujer, no recuerdo su nombre, era para que el PAN pusiera al gobernador que iba a suplir a esta mujer, creo que era Erika, que fue la ganadora en el estado de Puebla. ¿Y cómo es posible que hagan otra vez votación del pueblo y gana Barbosa de Morena? No, el partido que gana con su candidato un cargo, ya sea de gobernador o de presidente municipal o de presidente, es el partido al que debe poner al suplente de ese que ya no está. Y aquí Barbosa, es una corrupción brutal de Morena, volvió a hacer una votación injusta. Vamos a seguir hablando de las que están en la lista negra o al menos acusadas de corrupción. Fernández Noroña, este loco, que es el mayor pendenciero y corrupto que tiene México. El peor es López Obrador, pero Fernando Noroña es un pendenciero, que una vez lo detuvieron porque no quiso pagar 50 centavos de IVA. Otra vez lo detuvieron porque estaba orinando en la calle descaradamente, mostrando su cosa esa, y que era un ciudadano libre. Otra vez ha sido filmado haciendo todas las patanerías de loco. Estaba en el PT, ahora está en Morena. Ricardo Monreal en la lista negra, Estados Unidos, igual que Fernando Noroña. Mario Delgado en la lista negra de los narcopolíticos, igual que los otros dos, corruptísimo, acusado, tiene muchas acusaciones y entre ellas de ser un acarreador, delincuente descarado para los mítines de Obrador. Arturo Ávila, un diputado de Morena, que está acusado de enriquecimiento ilícito, de nexos con la delincuencia. Gertz Manero, el fiscal que puso Obrador, que nunca trabajó como fiscal, sino como un vil arrastrado de Obrador, donde lo puso Obrador para que atacara a todos los políticos de la oposición y a todos los de Morena dijera que no tenían cargos, no tenían problema. Santiago Nieto, igual de la Unidad de Inteligencia Financiera, hizo lo mismo. Los puso Obrador para hacer una cacería de brujas y echarle la culpa a todos los exfuncionarios de otros partidos. Corruptísimos, se le descubrieron muchas corrupciones, igual que a Gertz Manero y que a Santiago Nieto. Arturo Saldívar, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un descarado corrupto que de plano se metió ya a Morena para hacerle la campaña a Claudia Sheinbaum, y que cuando era el presidente de la Suprema Corte claramente ya reconoció y lo dijo, igual que Obrador, que él se encargaba de influenciar a los otros ministros. Lo que estaba diciendo era un delincuente Saldívar, porque estaba violando la ley del judicial y quitando la separación de poderes del Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Ana Guevara se le comprobó corrupción brutal en la CONADE, Comisión del Deporte. Zoé Robledo, lo mismo, se le demostró corrupción en el IMSS, Seguro Social.
Ramírez Cuellar, el secretario particular de Obrador, se le demostró una corrupción brutal, entre ellas el caso Notimex. Irma Sandoval, una funcionaria de Obrador igualmente corruptísima. María Luisa Alcalde, que llegó a ser secretaria de Gobernación, una mujer sin experiencia, porque es un cargo muy alto, secretaria de Gobernación, pero además corruptísima. Se le demostró saqueos y robos, sobre todo, que es una nepotista espantosa, en la cual tiene a varios familiares en cargos públicos altos. Lenia Batres, hermana de Martí Batres, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un nepotismo brutal. Jazmín Esquivel, otra ministra, todas de Morena, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se le demostró plagio de tesis y muchas cosas más. Ya dije, Bermúdez Requena, el jefe de seguridad de Tabasco, que era no solamente un corrupto, sino era el mero líder, era un delincuente descarado, el mero líder de la Barredora, que era un cártel del crimen organizado. Alfonso Romo, que era el que tenía contacto con los empresarios, se demostró que es un corruptísimo brazo derecho de Obrador. Carlos Lomelí, igual, en la cuestión de las medicinas, unas corrupciones brutales. Alejandro Garduño, que era encargado de cuestiones de, ¿cómo se llama?, de migración, al que se le murieron por negligencia y maldad 40 personas encerradas en Ciudad Juárez, asuntos de migración, y que nadie les abrió la puerta cuando estaba incendiándose el lugar ese. ¿Y qué hizo Obrador? A Garduño no le hizo nada, lo dejó libre. El peor, Ovalle, jefe de Segalmex, o director de Segalmex, la mayor corrupción en la historia de México, Segalmex, porque Ovalle fue el que ayudó a Obrador cuando estaba joven a ascender políticamente, y ahora Ovalle en Segalmex comete una corrupción brutal. ¿Y qué hace López Obrador? Lo cambia de cargo, le da otro cargo. Impunidad brutal de Obrador, el más corrupto Obrador. Otros corruptos de Morena, de la seguridad de Tabasco, José del Carmen Castillo, también Leonardo Arturo Leiva. Otra corrupta, Clara Luz Flores, encargada de asuntos religiosos, tiene que ver con el huachicol fiscal. Y Mario Delgado, que mencionaba que había dictaminado como delincuente, secretario de Educación Pública. Esa es una burla espantosa, qué bárbaro. Hugo Aguilar, el que supuestamente ganó para ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue un robo descarado, una corrupción brutal, era el que le impuso a los pueblos indígenas que se oponían al Tren Maya, les impuso a fuerzas la obra de Obrador del Tren Maya, que es lo único que sabe hacer, ser arrastrado de Obrador, y no tiene experiencia judicial suficiente, pero es el que le ayudó a implantar contra los derechos de las poblaciones que se oponían al Tren Maya. Hablamos ahora de Beatriz Gutiérrez Müller. Lo único que puedo decir es que ella atacaba a España, que por la conquista. Sucede que ahora se quiere a vivir a España, pero algo de lo grave es de que le dieron la más alta categoría como investigadora. Nada más porque es esposa de Obrador. Otro que se llama Esquer, se le descubrió haciendo lo que se llama un carrusel de lavado de dinero o de dinero sucio que usaba Obrador, donde él y otros Esquer depositaban dinero, se salían, volvían a entrar, volvían a depositar dinero ilícito a Obrador.
Manuel Bartlett siempre ha sido corrupto, pero fue más corrupto ahí aún en el gobierno de Obrador, en la Secretaría en la Comisión Federal de Electricidad. El hijo de Bartlett, que quería vender ventiladores en la época del COVID al triple de costo, el hermano de Bartlett también. Ahora, algunos simpatizantes corruptos del endemoniado Obrador, un tal Atolini, más bien es Idiotini, que ve a Obrador como no sé qué, el sacerdote, que deberían de quitarle el rango de sacerdote, lo digo a la Iglesia Católica, un tal Solalinde, que estaba violando los principios de la Iglesia y apoyando a un narcodictador asesino como Obrador. Andrea Chávez, creo que es diputada o senadora, que está haciendo campaña desde 3 años antes para la gubernatura de Chihuahua, descarada. Arturo Monreal, otro diputado corrupto. David Monreal, el gobernador de Zacatecas, que se le vio claramente manoseando en forma de lo más obscena a una mujer en un acto público. El chofer de Obrador, el tal Nico, que recibió un sueldo más alto que cualquier funcionario público, y era el chofer de Obrador, porque era el que le manejaba todas las corrupciones a Obrador. Una tal Geraldine, que tiene un hijo, una mujer joven que tiene un hijo con López Obrador, ya anciano, desgraciado, al que le dio cargo político López Obrador. Bueno, como ven, mencioné a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Evelyn Salgado, hija de Salgado Macedonio, que se quedó con la gubernatura de Guerrero de lo más corrupto posible. Vuelvo a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, falta mencionar como otros 10, digamos 70 personas, más de 40 en la lista negra que hizo Estados Unidos de narcopolíticos, ministros del Poder Judicial, como ya dije, Gertz Manero, Santiago Nieto, Lenia Batres, Arturo Saldívar, en el Poder Judicial corruptísimos, y muchos acusados de corrupción, como Mario Delgado, fue presidente de Morena, el más mentiroso, corrupto, tramposo, acusado de acarreador descarado, pero también de otros cargos, pero secretario de Educación Pública, que debe ser un cargo de verdadera honradez. Desgraciado es el más corrupto. O clara luz en asuntos religiosos. Bueno, estos aproximadamente 70 porquerías humanas, políticos de Morena, son lo que es Morena. Faltan muchos, hay muchos más, porque propiamente todos los de Morena, todos son corruptos. Es lo que traen en la vena, alguno que otro no. Si hay alguno que no, pido disculpas. Pero casi todo Morena es pura porquería inmoral. Son delincuentes, son corruptos, son usurpadores.
ahora como el Mayo Zambada, que declaró claramente que López Obrador fue financiado directamente 3 campañas, la del 2006, 2012 y 2018, por las bandas del crimen organizado. Y López Obrador se le encontró hablando 8 veces yendo a buscar a la mamá del Chapo Guzmán, el otro delincuente mayor, hasta un pueblo de Badiraguato. Liberó a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, del mayor delincuente. Entonces, estas porquerías de Morena ahora están muy contentos porque el Mayo Zambada dijo que lleva muchos años en relación con políticos, pero estos 70 que acabo de mencionar no son casi todo Morena, y del PRI y del PAN uno que otro. Además, Felipe Calderón sí combatió las bandas del crimen organizado. No niego que algún funcionario de Felipe Calderón, como García Luna, haya tenido nexos con el crimen organizado, pero Felipe Calderón capturó a muchos capos de las bandas del crimen organizado y las encarceló, que son muchos de los que envió Claudia Sheinbaum a Estados Unidos, que le pedía a Estados Unidos. Felipe Calderón sí atacó a la delincuencia organizada y la desmanteló casi toda. La bajó a menos de la 10ª parte. Y llegó, después Peña Nieto la descuidó, volvió a subir, pero llegó López Obrador y empoderó a todo el país, empoderó a todos los delincuentes, y aparecieron crecieron brutalmente más de 10 bandas del crimen organizado. Anteriormente había 2 fuertes, que era la del Sinaloa y la de Tamaulipas, pero con Obrador crecieron todas y ahora todo el país está sometido a las bandas del crimen organizado. Pero ya quieren tener pretexto los de Morena diciendo que también en otros gobiernos, sí, pero a la 100ª parte. Ahora todo es corrupción, todo es crimen organizado aliada con los políticos, empezando por Obrador. Ya les leí datos concretos, y el único dato concreto que han dicho los de Morena contra otros partidos, García Luna del PAN, que no era del PAN, no era del Partido Acción Nacional, sino que Felipe Calderón lo puso como funcionario. García Luna. Y siempre que uno habla de la corrupción de todos estos tipos, ¿qué dicen los de Morena? Ahí está García Luna. Lo mencionan a cada rato. Tal vez también el tal Lozoya, otro corrupto, pero nunca se demostró la corrupción que Obrador les quiso inventar. A Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Cedillo, a nadie les ha podido comprobar nada. Y en Estados Unidos no tienen en la lista negra a estos expresidentes, porque no eran ni narcopolíticos ni corruptos, que tenían en su gobierno, hubo algunos casos, pero no eran gobiernos corruptos, no eran gobiernos de narcopolíticos, había casos. En Morena todo es corrupción, todos son narcopolíticos, pero descarados, porque llegan a tal lograr su maldad, su delincuencia, que hasta descarados son. Como Obrador abiertamente liberó a Ovidio, como Obrador, ya como un enfermo mental, fue a visitar con conocimiento público de todo el país a la mamá del Chapo, a un pueblo llamado Badiraguato, 8 veces. Bueno, ya les demostré 70 políticos de Morena, corruptos y narcopolíticos. Y de los otros partidos, nada, uno que otro.